Lucas capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Dice que Satanás se apartó de él después de haberlo tentado por un tiempo. No fue para siempre, sino por un tiempo. Y dice que fue después de esto que volvió Jesús en el poder del Espíritu, o sea, lleno del poder del Espíritu Santo, y se empezó a difundir toda la fama de Jesús. ¿Cuál fama de Jesús se difundió? Que Jesús empezó a compartir las buenas nuevas por todas partes y empezó en las sinagogas a predicar y a enseñar acerca de todo lo que la Escritura dice. Hoy estamos, ¿verdad?, rodeado de un buen grupo de turistas. Don Enrique Reyes está aquí casi en el puro rincón. Allá lo veo, don Enrique. Por allá, por aquel lado, ahí está don Enrique. Este lugar es lo que se encontró de lo que fue la sinagoga en la que Jesús predicó en Nazaret. Esta edificación, toda esta edificación, todo esto es la sinagoga que fue encontrada. O sea, usted y yo tenemos el privilegio de estar hoy sentados, nada más y nada menos que en la misma sinagoga donde Jesús pronunció estas palabras. Hay hallazgos arqueológicos muy interesantes, que nos permiten hoy a nosotros disfrutar de imágenes y de lugares donde Jesús estuvo enseñando y predicando. Vamos a ver, para ponerlos en contexto. Jesús vino a este lugar, a todo Nazaret, y se puso a enseñar como era la costumbre. Dice la Escritura, ahí en el capítulo 4 de Lucas, que uno de los ministros de la sinagoga se acercó a Jesús y le entregó el rollo de Isaías, y Jesús se puso frente a un grupo de personas que estaban ahí como hoy nosotros, abrió el rollo, porque no eran libros, sino que eran rollos, entonces lo desenrolló, y en la parte que lo desenrolló, justamente hay una escritura que es lo que marca el antes y el después en la vida de la humanidad. Dice así, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ve qué interesante, porque Jesús no intencionalmente buscó en el rollo de Isaías esa porción. Cuando a él le pasan el rollo, Jesús solo lo abre y empieza a leer lo que ahí está escrito. Y justamente lo que está escrito lo vamos a encontrar en el capítulo 61 del libro de Isaías. Si usted tiene su Biblia a mano y puede hacerlo, váyase a Isaías 61 para que lo leamos juntos. Recuerden lo que les enseñé la semana pasada con respecto a que una cosa es lo que el autor del libro de Lucas escribe y otra cosa es lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento acerca del evento que Lucas registra. Entonces, en Isaías 61 encontramos este hecho. Isaías escribe proféticamente, ¿verdad?, qué es lo que va a ocurrir en el futuro, y dice así, Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado,
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta porción que Isaías escribe, profetizando acerca de lo que va a ser la llegada del Mesías, es lo que Jesús lee en esta sinagoga. Eso es lo que Jesús, cuando desenrolla el rollo de Isaías, lee e impacta a esta gente que está escuchando. Ve qué interesante la reacción. Yo quiero que veamos varias cosas en esta mañana, porque es mucho lo que vamos a ver, pero quiero profundizar en algunos aspectos y si es necesario que sigamos viéndolo, lo vamos a volver a ver. Pero después de que esto ocurrió, después de que Jesús leyó lo que exactamente decía el rollo de Isaías, dice que lo enrolló, se lo devolvió al ministro, el ministro lo guardó y después de eso se sentó Jesús. En la antigüedad, en las sinagogas, lo que se practicaba era que de pie se abría el rollo, se leía y después el maestro, el rabí, se sentaba en un lugar o una silla que se le llamaba la cátedra de Moisés y en ese lugar empezaba a analizar el texto que se había compartido. Algo parecido, guardando todas las distancias a lo que yo estoy haciendo hoy. Y dice, enrollando el libro, y se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todas las miradas estaban sobre Jesús. Y dice en el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se imaginan el impacto que sufrió esa gente? Gente que había sido maltratada, gente que había sido oprimida, gente que había sido lastimada de muchas formas por Roma. Roma estaba oprimiendo al pueblo de Dios. Roma había estado haciendo escarnio con toda la región de Palestina. Y ellos estaban esperando un libertador, un Mesías, alguien que los rescatara de todo eso. Y Jesús se pone en la sinagoga y habla acerca de él mismo y dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Y todos, dice, todos los que estaban ahí, daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, y de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en la tierra. Pero a ninguna de ellas le fue enviado a Elías, sino a la mujer, a la viuda de Sarepta, en Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, una vez más, todos en la sinagoga ahora ya no se alegraron ni se maravillaron, sino que se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Y levantándose en la sinagoga, agarraron a Jesús y le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, la ciudad de Nazaret. Dice, para despeñarle. Lo querían arrojar y despeñarlo a Jesús. Solo habían pasado unos minutos del tiempo más glorioso que ellos habían vivido, donde se estaban imaginando que Jesús venía para libertarlos y para rescatarlos de Roma. Y cuando Jesús les explica por qué esa actitud de sus corazones, inmediatamente lo agarran y lo quieren despeñar y lo quieren asesinar, lo quieren matar a Jesús. Solo minutos después. Yo quisiera que hagamos una reflexión acerca de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que pensamos. Porque muchas veces nosotros estamos aplaudiendo a Jesús, estamos besando a Jesús, estamos amando a Jesús, estamos diciendo cosas maravillosas de Jesús. Y minutos después podríamos estar cometiendo barbaridades, pensando tonterías, haciendo actos totalmente inadecuados, sin meternos en cosas feas, que gracias a Dios ninguno de nosotros practicamos. Pero no tenemos que practicar maldad ni tener que hacer grandes cosas horribles para fallarle a Jesús. Yo quiero que reflexionemos en varias cosas, en varios aspectos. Es mi objetivo en esta mañana que nosotros atesoremos
por un lado lo que Jesús nos enseña y por otro lado la forma en que respondemos a lo que Jesús nos dice. Porque con facilidad yo muchas veces dije, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido de los que aplaudo a Jesús y yo a Jesús lo hubiera llevado alzado donde quisiera. Pero cuando uno reflexiona, muy probablemente yo hubiese sido uno de los que lo hubiera agarrado y lo hubiera empujado si no me hubiera gustado lo que me dijo. Debemos de pensar y reaccionar y meditar en lo que hoy la palabra de Dios nos enseña. Muy bien. Uno de los primeros aspectos que yo quiero que veamos es lo primero aquí. Dice en el versículo 16 del capítulo 4, estamos en Lucas capítulo 4. Vi que don Germán está por ahí conectado. Bienvenido. Yasmincita, bienvenida también. Un abrazo. Saludos. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, donde Jesús se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Número uno, hace unos días estuvimos hablando acerca del día de reposo y le prometí a Luisito que íbamos a estar haciendo alguna especie de estudio acerca de lo que es el día de reposo, ¿verdad? Porque hay mucho que decir. Gracias, Yasmincita. Saludos para ti también. Ahora, dice que se le da el libro del profeta Isaías. Don Enrique Reyes y yo, junto con mi mentor, don Alejandro García, tuvimos el privilegio yo creo que hace un par de años, o van a ser un par de años ya, que estuvimos en un seminario que se impartió en las sociedades bíblicas, donde se invitó al curador del Museo de la Biblia en Jerusalén, el doctor Adolfo Reutemann. El doctor Adolfo Reutemann es, si no es la mayor autoridad que hay en el mundo acerca de todo lo que tiene que ver con los rollos de Isaías, si no es el más grande de los eruditos actuales, estará entre los 3 primeros, ¿verdad? Cuando nosotros estuvimos en esa charla, él como judío nos hablaba acerca de algunos aspectos que para nosotros son relevantes. Él decía, miren, el asunto de Jesús no se trata de combatirlo, o sea, nosotros no estamos diciendo que Jesús no es Dios y esto, porque él como judío, recuerden que él está esperando un Mesías prometido. Pero lo que él sí afirmó es que cabía la posibilidad de que del capítulo 53 de Isaías en adelante no hubiese sido escrito por el Isaías original, sino que pudo haber sido escrito por alguien que se puso digamos, eso se llama pseudoepigrafía, o sea, que se haya puesto el nombre de Isaías y que haya escrito en nombre de él, o que haya sido un hijo de Isaías, el que escribió del capítulo 53 en adelante, por lo cual ellos como judíos tenían ciertas reservas con respecto a la revelación que aquí se manifiesta. Sin embargo, hace unos 2 meses, si no me equivoco, 1 mes y medio, 2 meses, tuve la bendición también de que fui invitado, pero ya virtualmente, por el Instituto Moriah en Jerusalén, y don Rodolfo estuvo dando otras conferencias y fue muy interesante porque de hace 2 años que nos dio la conferencia aquí en Costa Rica, ahora con todo lo que existe en la tecnología, sometieron los rollos encontrados de Isaías en las cuevas de Qumran, los sometieron a estudios y determinaron efectivamente que hay 2 Isaías que fueron los que escribieron todo lo que nosotros hoy conocemos como el libro de Isaías en la Biblia. Lo interesante, después de todos los estudios que hicieron, es que este Isaías que escribe tuvo que haber sido alguien muy, muy cercano al Isaías primero, porque en la forma de escribir y porque la forma de redactar y por cómo él va narrando todos los hechos, se cree que el Isaías 1, por decirlo así, fue el que le dictó a él la segunda parte de lo que hoy tenemos como el libro de Isaías, por lo cual los judíos hoy aceptan que todo esto que se escribió
no fue a partir del capítulo 53 algo que se inventó, sino que fue algo que efectivamente no fue escrito por la mano del primer Isaías, pero que sí fue escrito por alguien que fue a quien se le dictó y que lo escribiera, por lo cual hoy nosotros damos gracias a Dios y reconocemos, como siempre lo hemos reconocido, que el libro de Isaías completo con toda su profecía es real, es veraz y es verdad, es palabra de Dios. ¿Ok? Dicho esto, otros aspectos importantes que quiero que en esta mañana nosotros atesoremos es el propósito por el cual Jesús también vino a esa tierra. Recordemos que la semana pasada iniciamos diciendo que Jesús decía, para esto nací y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Entonces, esta porción que Jesús leyó del rollo de Isaías es verdad. Y lo que Jesús vino a hacer es testificar con sus hechos acerca de esta verdad, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué dice? Buenas nuevas a los pobres. La Escritura dice que la gente pobre siempre iba a estar alrededor de nosotros. Son personas que tienen mayores necesidades que las que nosotros tenemos. Dichosamente, aunque a muchos de ustedes yo no los conozco en profundidad, puedo asegurar que ustedes, ninguno es una persona pobre. Primero, tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo cual ya no nos hace pobres, sino que nos ha enriquecido, porque dice la Escritura que Dios juntamente con Cristo nos ha puesto en lugares celestiales y que hemos heredado juntamente con Cristo todo lo que Dios le dio a Cristo. Así es que nosotros no somos de ninguna manera pobres. Hemos sido enriquecidos por Dios. Entonces nosotros, dice, tal como Jesús fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, nosotros también hemos sido escogidos. La palabra ungido significa apartado, escogido. El acto de esa unción es el derramamiento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era el derramamiento de aceite sobre la cabeza, ¿verdad? Sobre el rostro, sobre el cuerpo de una persona que había sido separada o apartada para el servicio del Señor. Nosotros hemos sido apartados y separados, no por aceite, sino por la sangre preciosa de Jesucristo que un día se derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Número 2. Dice que también fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Piense en las personas quebrantadas de corazón, que sufren en sus emociones, que sufren en su alma, que sufren en sus pensamientos, quebrantamientos de corazón. Usted y yo, usted mismo, usted misma, alguno de nosotros hoy podríamos estar viviendo o sufriendo un quebrantamiento en nuestro corazón. No solo un quebrantamiento físico, tener un padecimiento cardíaco, sino, como les decía, un padecimiento emocional. Y Jesús dice que vino ¿para qué? Dice que vino para sanar a los quebrantados de corazón. Si hoy usted o yo o alguna persona cercana a nosotros ha estado viviendo o sufriendo un quebrantamiento de corazón, quiero recordarle que Jesús vino a esta tierra para sanarnos, que vino para sanar de ese quebrantamiento que usted o yo pudimos haber vivido o podemos llegar a vivir. Número 3. Dice que vino a pregonar libertad a los cautivos. Darle libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas a su alrededor usted puede ver y determinar que están cautivos? Que los vicios, sus malos hábitos, el pecado, fallas, yerros, circunstancias, los mantienen cautivos. ¿Con cuántas cosas usted y yo de pronto luchamos que eran del pasado y que nos quieren volver a atrapar, que nos quieren cautivar, que nos quieren amarrar, que nos quieren encarcelar? Dice la Escritura que Jesús vino para dar
libertad, para pregonar libertad a los cautivos. Si usted hoy está luchando con una área en su vida, un área de la que usted ya fue liberado por Cristo Jesús, pero que de alguna forma, por errores o por pecados, o aún por el mismo ataque del enemigo, usted ha sido seducido, ha sido tentado, y algo lo quiere atrapar, lo quiere cautivar. Jesús está aquí en esta mañana, como lo estuvo hace más de 2000 años, en este lugar aquí atrás, para libertarlo, para sanarlo. Dice que para dar vista a los ciegos. En una ocasión, no sé si a usted le ha pasado, de pronto sí, estaba yo bañándome y me había ya enjabonado la cara y se me cayó el jabón. Y entonces yo empecé a tratar de encontrar el jabón con los ojos cerrados. Yo no sé si usted, por alguna razón, alguna vez ha tenido que dejar de ver por algunos segundos o por algunos minutos. La sensación que produce la ceguera, ¿la ha experimentado? Si nunca lo ha experimentado, lo voy a invitar que en este momento solo me escuche y cierre los ojos ahí donde está. Si puede hacerlo. Si está conduciendo, por favor, no cierre los ojos, ¿verdad? Se detiene o ahora practica. Pero si usted ahí puede cerrar los ojos, vea, le voy a pedir que lo cierre. Y que con los ojos cerrados usted trate de vivir esos segundos. ¿Qué sería de su vida y de la mía si no tuviéramos vista en este momento? Sería caótico, sería terrible, porque todos nosotros, gracias a Dios, nacimos con la posibilidad de ver. Solo a una persona que nació invidente no le hace falta la vista. A todos los que ya hemos visto, por supuesto que nos va a hacer falta. Jesús dice que vino para darle vista a los ciegos. ¿A cuántos ciegos encontramos en la Escritura que Jesús les dio la vista, se las devolvió la vista o les dio vista porque nunca habían visto? Jesús sanó ciegos que habían quedado ciegos en su vida y sanó ciegos de nacimiento. Jesús lo hizo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿acaso hoy, 2000 años después, no hay ciegos? ¿No hay personas que carecen de la posibilidad de ver? ¿O acaso muchos no hemos vivido una ceguera espiritual? Situaciones en las que nosotros no logramos ver con claridad lo que Jesús tiene para nosotros. Cuando Ricardito empezamos hoy el servicio y Ricardito oró para que la palabra que hoy íbamos a compartir fue una palabra que calara en lo más profundo de nuestro ser. Y aunque nosotros no tengamos la capacidad para recordar todo lo que ahora estamos hablando, yo le pido al Espíritu Santo de Dios que atesore todo eso, lo atesore en nuestro corazón, en nuestra mente, que eso quede ahí grabado permanentemente para que en el momento en el que tengamos que ser sanados, que tengamos que ser liberados, que necesitemos vista espiritual o que necesitemos con la fe de Dios, porque es mi sueño, mi anhelo, mi deseo, que un día podamos volver a ver milagros, como hace 2000 y pico de años, cuando Jesús caminaba por las calles, que volvamos a ver esos milagros, porque Jesús no ha muerto, Jesús está en su trono, Jesús está lleno de poder y de gloria, y hoy es la iglesia la que debería estar haciendo las cosas que Jesús hizo. Pero por la falta de fe es que no hemos logrado hacer lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Piensa en las personas ciegas espirituales alrededor suyo. Piensa en esas personas que de pronto han estado expuestas al evangelio, pero han cerrado sus ojos y sus oídos espirituales, pero más sus ojos, que no han permitido, no se han dado la libertad, no se han permitido el poder ver con claridad lo que Dios tiene alrededor de ellos. Y quizás usted y yo seamos el instrumento que Dios tiene para que esas personas logren tener esa vista espiritual o esa vista natural. Dice en el versículo 18 en el final que además de sanar, libertad y dar vista a los ciegos, dice que también vino a poner en libertad a los oprimidos.
¿Cuántas cosas a usted o a mí nos pueden oprimir? ¿Cuántas cosas a otras personas que están a nuestro alrededor? Familia, compañeros de trabajo, gente de universidad, cualquier persona puede estar oprimida. Y dice que Jesús vino también para poner en libertad al oprimido. Y es muy interesante que use la palabra libertad, porque ¿qué quiere decir? Que aunque no es la misma cautividad como la que hablábamos anteriormente, la opresión te genera ciertas limitaciones. Cuando tu vida o la mía está oprimida, te limitan. Miren, no hace ni 2 meses, no hace ni un mes, no hace ni un mes. Todos ustedes saben que Dios nos ha permitido a Lorna y a mí desde hace 9 años venir desarrollando un negocio que tiene que ver con servicios automotrices. Y yo en el último mes he tenido que tomar decisiones porque habían cosas que me estaban oprimiendo y Jesús estaba trayendo libertad para esa opresión y yo estaba en esa lucha de que si tomaba o no tomaba las decisiones. ¿Cuánta opresión viví yo vamos a ver, en noviembre del 2019, cuando yo sentía que la palabra me golpeaba y que algo iba a pasar? Y yo le decía a Enrique, veas que yo siento que algo va a pasar y yo siento esto y siento lo otro. Y vino la pandemia y las iglesias se cerraron. Y yo sabía que yo tenía la responsabilidad de hacer este grupo desde el principio del año 2020 y vea la barbaridad que hasta prácticamente hace un mes es que tuve la disposición de todo mi corazón para que este grupo iniciara. Yo había sido oprimido, estaba siendo oprimido y Jesús traía ese deseo de libertad a mi vida. Y hoy yo me siento dichoso, me siento fresco, me siento alegre, me siento contento, no solo de compartir la palabra, sino de que sean ustedes las personas que hoy están recibiendo esta palabra, porque por alguna razón especial Dios los eligió. Ustedes y yo podríamos estar en cualquier parte, recibiendo enseñanzas de cualquier tipo, pero ustedes y yo nos hemos dispuesto para escuchar lo que la palabra de Dios dice y procurar convertirnos en discípulos, no en miembros de una congregación, no hacer proselitismo trayendo gente para que la gente me siga a mí. No, lo que hemos tratado y vamos a seguir tratando de hacer es convertirnos en discípulos para después ir a ser de otras personas discípulos del Señor. Esos aspectos son las primeras cosas que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Entonces, recapitulemos. El Señor vino ungido, apartado y separado por Dios, como usted y como yo hoy, para darle buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Este es el año agradable del Señor. Esta escritura es como si Jesús mismo hoy, una vez más, estuviera en ese lugar, en ese púlpito, ¿verdad? Diciéndonos, y quiero predicar el año agradable del Señor. Las buenas noticias del Señor son para hoy 25 de julio del 2021. Nuestra vida, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que está ocurriendo, puede ser mejor que nunca. Sí vamos a tener luchas, sí vamos a tener conflictos, sí vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles, pero el Señor nos ha hablado y nos ha dicho que va a hablarnos del año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor. Este es el año en que estamos viviendo. Este es el año en que vamos a ver la gloria de Dios de muchas formas. Yo lo invito a que tome esa palabra y que la atesore para usted, para su familia, para su hogar, para sus papás, para sus hijos, para todos a quienes usted tenga a su alrededor. Bendígalos. Y cuando estén tristes, y cuando estén abatidos, y cuando estén angustiados, y cuando estén como estén, hábleles. Vea, este es el año agradable del Señor. Dele la oportunidad a Jesús. Dele la oportunidad a Jesús para que Jesús venga a su vida y su vida empiece a ser transformada, para que la sanidad, la libertad, la vista, todo lo que usted y yo podemos padecer, sea ministrado a esas personas también. Y enrollando el libro,
Lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos los ojos de la gente que estaba en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó a decirles, Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué dichosos, qué dichosos, qué increíble. Qué increíble. Usted sabe lo que es haber estado en ese momento ahí, ver a Jesús y que Jesús nos diga, esa escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de Jesús. Dice que todos decían, no hombre, qué bueno, mire, yo escuché que Jesús venía por Capernaum y que hizo unos milagros buenísimos. Y mire, yo escuché que Jesús sanó a una gente que venía en el camino. Mire, yo escuché que Jesús, toda la gente daba buen testimonio de Jesús. Dice, y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca. Pero alguien se preguntó y dijo, pero ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Este que habla maravillas y este que tiene una fama increíble porque ya se había difundido su fama por toda esa tierra. Vean, permítanme ver si puedo, vamos a ver si puedo hacer algo para que veamos por un momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. El peor intento es el que no se hace. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Parece que es este. No. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a hacer un intento de mostrarles algo. Vamos a ver si esto se puede. Ajá, ok. Aquí lo vamos a hacer. Y vamos a compartir esta pantalla. Ok. ¿Me dice alguno, por favor, si está viendo el mapa de Galilea en la pantalla? Sí, señor, sí se ve. Excelente. No sé si se logra ver porque me parece que está un poco pixeleado, pero aquí tenemos el mapa de Galilea. Toda la fama, dice la Biblia que toda la fama de Jesús se había pregonado alrededor de toda esta tierra. Vea, hacia arriba del mapa, a la derecha, está Cesarea de Filipo. Si lo logran leer, abajo a la derecha dice Decápolis, que más adelante vamos a ver un milagro que Jesús hizo de libertad sobre un cautivo, al cual le decían el Gadareno, que se le mandó a predicar a Decápolis, está abajo a la derecha. Samaria está debajo, inmediatamente debajo de Galilea. Fenicia está a la izquierda de Galilea. Vamos a ver qué más. Bueno, consideremos simple y sencillamente la fama de Jesús pregonada por todos esos alrededores, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Dice que la fama se difundió por toda la tierra de alrededor de Galilea. Cuando Jesús volvió a Nazaret, ya toda la gente alrededor de la tierra de Galilea conocían acerca de Jesús. Y entonces esta gente que está escuchando a Jesús, que están maravillados, que están impresionados con las palabras que salieron de la boca de Jesús, se preguntan, pero este no es el hijo de José, ¿verdad? Y entonces inmediatamente que Jesús escucha que alguien dijo, pero este no es el hijo de José, Jesús dijo, versículo 23, sin duda me diréis, el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Esto es una ofensa. Tal vez es una ofensa muy elegante, o tal vez es porque que a la hora que se tradujo del griego al español quedó escrita así y no se oye como muy ofensivo, pero esto es una ofensa.
Jesús inmediatamente que escucha que es cuestionado porque es el hijo de José el carpintero, ¿verdad? Dice, seguramente ustedes me dirán el refrán, médico, tú cúrate a ti mismo, y de tantas cosas que hemos oído de los hechos, de lo que has hecho en Capernaum. Hazlo también aquí en tu tierra. Hazlo aquí también en tu tierra, en Nazaret. Y entonces Jesús añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. ¿Cómo ponemos esto en contexto? Bueno, lo ponemos de la siguiente forma. Don Ricardo, ¿de dónde es usted originario, don Ricardo? ¿De qué lugar? Yo soy colombiano, de origen colombiano. De origen colombiano, específicamente de qué lugar en Colombia, don Ricardo. Nací en un lugar que se llama Ibagué, Tolima. Ibagué, Tolima. Yo he escuchado ese lugar, tal vez un día Dios nos permite ir ahí. Sí, sí, Pero sí. si, pero si Ricardo y yo vamos a Ibagué y Ricardo tiene la oportunidad de que vayamos ahí a algunos de los parques, ¿verdad? De la ciudad. Yo voy con un parlante y un micrófono y yo le digo, Richie, ya está puesto, tome, dele duro, ¿verdad? No faltará quien diga, pero mira, ese no es Ricardillo. Yo creo que, mira, Ricardo, pero ese caramba se había ido para Costa Rica, creo, o dijeron que se había ido para Costa Rica. ¿Qué está haciendo aquí ahorita? ¿Y de cuál Jesús está hablando? ¿De qué es lo que habla? Debería estar en Costa Rica, hablando de Jesús. Eso podría pasar, porque Jesús afirma que ninguna persona que hable de parte de Dios, que hable como profeta de parte de Dios, va a ser acepto en su propia tierra. No hay un lugar donde uno pueda ser más cuestionado, más rechazado, más evitado que en su propia tierra, cuando se refiere a las cosas de Dios. Qué interesante. Cuando leamos un poco más el libro, nos vamos a dar cuenta que de la familia de Jesús, no todos creyeron en Jesús. No todos creyeron en Jesús. Quizás en tu propio hogar, en tu propia familia, en tu lugar de origen, con tus papás, para quienes todavía tienen sus papás y para quienes todavía viven con sus papás o que tienen la dicha de tener a sus papás consigo. Tal vez usted no es el santo de la devoción de ellos o de sus hermanos. Tal vez tu forma de vivir el cristianismo no sea lo que los hace más felices a ellos. Tal vez cuando usted o yo hablamos acerca de Dios y de su palabra, se cuestionan, pero ese no era el que quebraba las ventanas cuando jugaba bola en la calle. ¿Ahora qué? ¿Ah? Este no era el que estaba en la barrilla fumando en la esquina, que fumaba chayote. Pues no teníamos la capacidad para comprar cigarros, entonces agarramos raíces de chayote y las trozábamos y eso era lo que fumábamos. Bueno, a mí me contaron eso, no sé si usted cree que yo andaba en esas carajadas. Vieras qué cuadro. Yo era parte de una barra, pero una cosa terrible, ¿verdad? Terrible. Pero cuando yo he llegado a Paso Ancho, que no es mi lugar de origen, pero es donde yo me crié, ¿verdad? Como Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Yo nací en Moravia, pero me crié en Paso Ancho, ¿verdad? Pasé del norte al sur completamente. A mí la gente cuando me ve, me dice cacao. Cuando alguna gente ha llegado a nuestra congregación o cuando alguna gente llegó a la congregación donde yo tuve la dicha de empezar a servir hace 20 años, el 1 de agosto de este año cumplo 20 años de haber sido ordenado ministro, pastor de iglesia de las Asambleas de Dios. Ya son 20 añitos, ya no se los brinca cualquiera, son 20 años. Y entonces llegaba y me decía, ¿qué está haciendo aquí? Me decía la gente, ¿qué está haciendo aquí? Le digo, no, es que yo soy pastor. ¿Cómo pastor? ¿Verdad? O sea, se asombraban. A Jesús llegó a Nazaret con palabras maravillosas de libertad. Y ese no es el hijo José, ¿verdad? Y entonces Jesús respondió a esta ofensa. Jesús respondió de una forma muy fuerte
muy fuerte, que quizás para nosotros es difícil de entender, pero la forma es esta, dice el versículo 25. De verdad les digo, le dijo Jesús, que había en Israel muchas viudas en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Mire, en los tiempos del profeta Elías, el profeta de Dios, se cerraron los cielos y había montones de viudas que tenían necesidad en Israel. Pero ¿a dónde fue enviado Elías? Fue enviado Elías, dice, a la viuda de Sarepta en Sidón, un lugar para nada aceptado por los judíos. Para nada aceptado por los judíos. Y esto los ofendió. Porque Jesús les estaba diciendo, mire, Dios decide mandar a sus escogidos donde Él quiera. No son ustedes los que van a decir dónde yo tengo que hacer o no milagros. Y eso fue muy ofensivo. La segunda que les dijo fue, muchos leprosos, versículo 26, 27, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado de su lepra, sino Naamán el sirio, el general sirio Naamán, que se cuenta una historia maravillosa en el libro de Segunda de Reyes, que quizás un día les voy a enseñar. Y eso los ofendió más, porque claro que Israel tenía necesidades, pero Dios decidió enviar al profeta Eliseo para sanar a un sirio. Y eso era muy ofensivo. Al oír estas cosas, todos, ojo, sin excepción, todos los que habían estado maravillados, los que habían aplaudido, los que habían dicho, qué bárbaro, qué Jesús, qué predicación, qué mensaje, todos, dice, todos, al oír estas cosas, se llenaron de ira. No dice que se enojaron, dice que se llenaron de ira, se pusieron iracundos y inmediatamente tomaron a Jesús de donde estaba, lo tomaron y lo sacaron de la sinagoga. Lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron hasta la parte alta de Nazaret y lo querían arrojar y despeñarlo. Lo querían matar por lo que Jesús les dijo. Dichosamente dice la escritura que Jesús solo cuando llegó hasta la orilla, porque Jesús les permitió que lo llevaran hasta esa orilla, para que ellos descubrieran lo que había en su propio corazón, dice que solo pasó en medio de ellos y se apartó. Ese es nuestro Jesús. Un Jesús que pudo haber llamado huestes angelicales y que desbarataran a todos esos incrédulos. No lo hizo. Un Jesús que pudo haber dicho, ciegos ahora, y todos hubieran quedado ciegos en ese lugar. No lo hizo. Un Jesús que tuvo la capacidad para dejarlos enfermos, ciegos, leprosos, dañarlos, matarlos si hubiera querido, pero no lo hizo. Porque Jesús no vino a eso. Jesús vino a lo que ya leímos, que dijo, por cuanto el Espíritu está sobre mí, he sido ungido para, y empezó a decirnos todas las cosas que ya leímos. Yo quiero pedirle en esta mañana que se tome un minuto para que piense una vez más, para que juntos determinemos qué vamos a hacer a partir de hoy. Porque la escritura cada vez que nos expongamos a ella nos va a hablar, nos va a tocar, nos va a impactar. Y tenemos que tomar una decisión con respecto a lo que vamos a hacer. Si la vamos a menospreciar o si la vamos a atesorar y vamos a procurar ponerla por obra. Esta gente había visto al mismísimo Dios encarnado, hecho hombre, leyendo la escritura delante de ellos, diciéndoles, hoy se cumple delante de ustedes esta escritura. Se maravillan y minutos después están tratando de matarlo, arrojándolo por un despeñadero. ¿Qué hacemos usted y yo con la palabra? Cuando termina el servicio, simplemente decimos, wow, qué rico, estuvo buenísimo, o no, ya yo eso lo había leído, ya eso ya yo no sé. No importa lo que usted en ese momento piense, es lo que haga a partir de eso. Porque si usted ya conoce la escritura, excelente. Es la oportunidad para empezar a hacer cosas distintas. Y si nunca lo había escuchado, es la oportunidad para atesorar esa palabra
y empezar a convertirla en una obra. Vamos a orar. Si puede, cierre sus ojos ahí donde está y permítame hacer otra oración por usted. Amado Señor, te doy muchísimas gracias en esta mañana porque sé que tu palabra nos ha calado en el corazón. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Los bendigo con toda clase de bendiciones espirituales y materiales. Bendigo sus hogares, bendigo sus familias, bendigo su trabajo. Hoy yo tengo la responsabilidad de predicar el año agradable de Jehová para sus vidas. Y no importa que estemos en medio de una pandemia, todo va a estar mejor este año para nosotros y nuestras vidas, a pesar de lo que tengamos que enfrentar, a pesar de lo que tengamos que luchar, a pesar de las situaciones, condiciones de este mundo. Jesús dijo que Él venía a predicar el año agradable de Jehová y hoy tenemos la oportunidad nosotros de compartir ese mensaje, esas buenas nuevas, eso para todos. Señor, retomando lo que dice tu escritura, si alguno está quebrantado en su corazón, si alguno está oprimido, si alguno ha estado pasando situaciones de salud, si alguno ha estado afectado por cualquier cosa, Señor, si han venido pensamientos a su vida contrarios a tu voluntad, yo hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo eso por la obra que tú hiciste, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, hoy nosotros somos sanos, somos libres, estamos libres de la cautividad, libres de la opresión, tenemos vista espiritual y oramos para que seamos instrumentos tuyos, para que podamos llevar a otros eso que tú estás haciendo en nuestras vidas. Los bendigo en tu nombre, Señor. Los bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho. Luisito, ahí te veo conectado. Don Luis Fernando Soto Roldán. Saludos, Luisito. Cuéntenme, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Solo good. Si alguno tiene un comentario, algo que añadir, lo agradezco. Lo agradezco. Carlitos, vamos, levanta la mano. Adelante, Carlitos Marín. Es que estoy viendo hacia la derecha, no vi aquí en la izquierda, don Carlitos Marín. Adelante. Hola, hola, buenos días para todos, buenos días, Paz. Buenos días, Carlitos. Bueno, yo quería hacer un comentario, espero que no sea muy salido, pero estaba haciendo el ejercicio ¿verdad? De cerrar los ojos Señor. y tal vez estaba en un momento muy emotivo la reunión y me dije a mí mismo qué fuerte, ¿verdad? Porque esto de dar las cosas por sentadas todas las mañanas Sí. y un ejercicio así saca a la luz como algo que siempre está ahí, como si, ¿verdad? Como si fuera cualquier cosa, se podría perder o se podría carecer de ello y yo me imaginé, ¿verdad? De pronto, ¿verdad? Tomando una actitud, ¿verdad? Muy de desolación, ¿verdad? Como de obscuridad, no solo la vista, sino emocional y espiritual, ¿verdad? Casi de depresión, ¿verdad? No, inclusive de derrota, ¿verdad? De que esto me imposibilita para vivir y no hay nada que cambie, ¿verdad? Ya estaba cayendo y eso que solo era un ejercicio en un estado emocional depresivo, ¿verdad? De que Sí. ya no hay vida a partir de esto que me acaba de pasar por una enfermedad o ¿verdad? Por alguna situación de la vida. Qué gran ejercicio, ¿verdad? Para valorar algo tan vital y que doy por sentado. Así es, definitivo. Gracias, Carlitos. Yo creo que todos nosotros, si careciéramos, si a partir de hoy careciéramos de la vista, sería terrible, sería terrible. Todos nosotros nos desempeñamos
y necesitamos nuestra vista para todo lo que hacemos. Yo no me imagino mi vida sin la posibilidad de ver. No me la imagino. Cuando yo empecé vamos a ver, a dejar de ver como veía, siempre me jacté de que tenía una vista 20/20, ¿verdad? Y recuerdo que yo empecé a ver borroso cuando manejaba, veía borroso los rótulos y veía que era algo como en un ojo, no en los dos. Yo empecé a sentir cosas feas. Yo decía, Señor, ¿será que ya no voy a seguir viendo bien? Y me rehusé por mucho tiempo a hacerme exámenes, hasta que un día doña Lorna, por supuesto, ¿verdad? Me mandó a la, pues yo no voy voluntariamente a la clínica, debo aclarar, a mí me mandan a la clínica, ¿verdad? Y me hice el examen y me dice la oftalmóloga de la clínica, por supuesto, yo desearía tener la vista suya. Digo, ¿pero cómo? Digo, yo veo borroso. No, me dice, eso es falta de lubricación, échese unas gotas, sí, y con eso ya va a ver bien. Yo desearía tener esa vista que usted tiene. Y yo dije, bueno, de ahí seguro son gotas. Nada, ¿cuáles gotas? Después un día mi papá me vio leyendo en el celular y me dice, de ahí, si quiere le presto brazo. ¿Verdad? Le digo, pero, me dice, el problema suyo no es de la vista, es que tiene los brazos muy cortitos. Me dice, si tuviera un brazo más largo vería mejor. Y cuando me di cuenta, lo que tenía era presbicia. ¿Verdad? El mal que sufrimos algunas personas después de los 40 años. Lo que pasa es que gracias a Dios, Dios me lo alargó un poquito más. Pero es duro. O sea, cuando usted nunca ha necesitado anteojos para nada y de pronto tiene que usar anteojos para cualquier cosa, es duro. Ahora, eso que dice Carlos es una total y absoluta verdad. O sea, es muy duro, es muy duro. Solo cerrar los ojos y pensar en que ya nunca más vas a tener la posibilidad de ver. Yo tengo una hija grande, tengo 2 hijos pequeñitos. El solo hecho de imaginar que yo voy a dejar de verlos me causa un sentimiento terrible. No pienso ni siquiera en el trabajo, ni siquiera pienso en cómo me ganaría la vida. No. Pienso en no poderlos ver crecer. Tener la imagen de unos hijos a una edad y no poderlos volver a ver cómo crecen. No tener la capacidad de cómo imaginarlos, porque ya no hay memorias visuales. Ya no hay. Es muy duro, es muy duro. Y hay mucha gente ahí en la calle que tiene ceguera espiritual y ceguera física. Si Dios nos concede un día la posibilidad de tener la fe suficiente para poner las manos sobre los ciegos y que recuperen la vista, sería fantástico. Pero que fuera para la gloria de Dios. Yo a veces pienso que Dios no permite esos milagros porque sabe que nos vamos a glorificar a nosotros mismos. Pero si Dios tuviera la compasión y Él sabe que tuviésemos la fe suficiente para hacerlo, sabe que lo haríamos. Muchas gracias, Carlitos, por ese comentario. Muchas gracias. No está para nada salido. Si algún otro quiere hacer un comentario, con libertad, por favor. Yo veo a don Enrique como con ganas de hablar. Me equivoqué. No, no, el trabajo es meditar la palabra, está interesante. Sí, señor, así es. Así es. Y trabajar en eso. Sí, amén. Todos tenemos que trabajar en eso. Ahorita no tengo nada que decir. Bueno, cuando tenga que decirlo, usted sabe que tiene toda la libertad de hacerlo, mi hermano amado. Listo. Bueno, mis amados, Germitan Sequeira, ahí lo veo conectado, Germitan.
Un abrazo grande, mi hermano. Gracias por estar conectado. A todos, un abrazo, una bendición. Que el Señor Dios Todopoderoso me los guarde y me los bendiga. Que tengan una semana extraordinaria. La semana que empieza hoy, porque hoy es el primer día de la semana, ¿verdad? Que sea una semana extraordinaria. Que si tenemos que enfrentar algo, lo hagamos de la mano del Señor y que el Señor nos ayude a salir adelante. Los bendigo desde acá, ¿verdad? Desde Nazaret, desde la sinagoga, ¿verdad? Donde Jesús enseñó y predicó ese sermón que hoy hablamos. Desde aquí los bendigo, los despido y espero verlos muy pronto. Un abrazo grandotote. Amén, amén. Bueno, hasta luego a todos. Hasta luego, Bendiciones. Ricardito. Gracias. Un abrazo, Muchas papá. gracias, hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Cuídense mucho.